En este aspecto, yo hace poco en la maestría que sigo en la Universidad del Centro, nos dan un curso, ¿no? ¿Cómo se comporta un millonario en el Perú? En el Perú el millonario se esconde, es anónimo, no quiere que lo conozcan porque tiene miedo que lo secuestren, que lo maten. Y es evasor de impuestos y no tiene valores. Bueno, hay excepciones, hay muy buenos capitalistas. En Europa, en Alemania, ¿cómo son los millonarios? Son gente normal que muestra sus riquezas, presenta al público cuánto tributa al Estado. Y una cosa bien curiosa nos mostraron, unos videos en que los más millonarios de Alemania hacen un meeting, cargando su mochila, así un manchón por la calle, una cosa bien curiosa, pidiendo que el Estado les cobre más impuestos, porque le están agradeciendo al Estado haberles dado la oportunidad de haber enriquecido con su trabajo, con su país, con el respaldo del país. Miren, ocurre exactamente lo contrario que en Europa acá. Allá el empresario quiere contribuir porque sabe que es un Estado promotor, un Estado protector, un Estado que garantiza el bienestar y ellos quieren pagar, pero que sus impuestos sean bien utilizados. Acá en el Perú el empresario no quiere tributar, esconde, hay evasión tributaria, los delitos tributarios son uno de los más abundantes en el sistema judicial peruano. Entonces hay que ver por qué ese odio entre ricos y pobres acá. En lo cultural no se ha reivindicado la cultura originaria, no se ha comenzado a construir un sistema educativo que incluya ambos sistemas, el sistema occidental y el sistema andino. Obviamente cuando se fueron los españoles, siguió el sistema educativo español. En 1854 viene el sistema francés y en 1824, precisamente en la época de Mariátegui, se implanta el sistema anglosajón norteamericano, que sigue hasta ahora, con un pequeño paréntesis en la época de Velasco, que quiso hacer un sistema educativo más o menos nacional, pero le repito, él no fue ideólogo, no fue político. Quiere rescatar los sistemas educativos ancestrales, pero desde esta visión, y eso es absurdo. Por eso fracasó el sistema educativo de Velasco. Últimamente Fujimori, también para arreglar todo ese desorden, impone el sistema educativo neoliberal, en el cual el centro educativo o la universidad ya no es un centro de investigación, ya no es un centro de enseñanza, sino una empresa que debe ganar mayor rentabilidad, mayor producto, mayor riqueza, en que el director o el rector de la universidad ya no es un educador, sino un buen gerente que debe producir lo más óptimo posible. Obviamente esto se ve más en las universidades particulares, pero las universidades nacionales también se han contagiado de esa tendencia. Es así que por eso han recortado muchos programas de promoción cultural que lo hacían como servicio a la colectividad, y todo tiene que costar, todo tiene que producir, porque no es una universidad, es una empresa. En las universidades privadas ni qué decir, lo que busca es el lucro. Y es por eso también que las universidades, de las más famosas, excepto algunas que se preocupan por el aspecto humano, las universidades norteamericanas están orientadas a formar técnicos, a crear tecnología, pero no se ponen a pensar sobre el aspecto humano, sobre la filosofía, bueno, sobre la teoría del buen vivir, que es algo superior a la tecnología. En cuanto a lo cultural, obviamente los españoles nos trajeron su ideología. En ese tiempo, en lo económico, era la ideología mercantilista, pero en los años 1780 ya comienzan a venir las ideologías europeas liberal, hoy neoliberal. La liberal fue la que sirvió de sustento a la fundación de las repúblicas bajo los principios franceses de libertad, igualdad y fraternidad. Un poquito tras de ellos, a partir de 1880, ya vienen los marxistas, la ideología socialista marxista.
como antítesis a la teoría liberal. Son dos ideologías europeas. La liberal, que permitió fundar las repúblicas actuales en todo el mundo, bajo esos principios de libertad, igualdad y fraternidad, y la ideología socialista marxista, que venía desde Europa, formada por los trabajadores de las fábricas, por los proletarios, que se le llama en el lenguaje marxista, contra los dueños de las fábricas y de las industrias. Estas dos tendencias son las que se disputan el dominio, el poder en el Perú. Son dos ideologías occidentales que representan otra cultura, que nunca han logrado entender este problema de choque de culturas. Obviamente ambas tienen sus valores, son muy buenas, pero cada uno para su realidad. Nosotros somos otra realidad. El problema es que los políticos ahora y los partidos actuales surgen desde esta perspectiva occidental y con una de estas dos únicas teorías. Son los famosos partidos de izquierda o de derecha, capitalistas o comunistas. Eso ha hostigado a las mayorías nacionales. Ya la gente no los quiere, la gente los rechaza. Entonces el gran reto es, ¿qué hacemos? Hay que crear acá. Tenemos ideología, sí tenemos una ideología, todo pueblo tiene su ideología. La ideología es el conjunto de ideas, conocimientos, experiencias, memorias, aspiraciones que tiene un pueblo para solucionar sus grandes problemas. Todo pueblo, toda sociedad civilizada tiene su ideología, y acá hay una ideología. Esta es la ideología colectivista, vamos a llamarla así, y es propia precisamente de las culturas de escenarios adversos. Ojo, que le ha formado una personalidad para dar soluciones a los problemas que se presentan de acuerdo por su diversidad y adversidad geográfica. Aquí es bueno entender que esta ideología colectivista es totalmente distinta a la ideología neoliberal y a la ideología socialista marxista. Es un error precisamente que los políticos de acá confundan la ideología andina colectivista con la ideología marxista. Son cosas totalmente diferentes. Son confusiones, son errores de concepto que han traído graves consecuencias. Por ejemplo, en la última guerra interna que sufrió el Perú. Aquí, por ese abismo de diferencias entre dos culturas, ningunos, ni los neoliberales ni los marxistas le entienden al indígena. Y esto ocurrió una cosa muy lamentable durante la guerra interna, cuando en un momento venían los agentes del Estado a luchar contra los subversivos marxistas. Estamos hablando de la guerra entre los grupos marxistas y el Estado peruano. El Estado peruano, a través de sus agentes del ejército, de la policía, no entendían esta realidad y encontraron de repente falta de apoyo o falta de entendimiento con los grupos quechos, aymaras, hablaban otro idioma, pensaban de otra manera, y muchos los confundieron y lo tomaron de colaboracionistas con los subversivos. Y obviamente en esa confusión los ametrallaron y causó muchas bajas por parte de las fuerzas del Estado. En otro momento venían los marxistas, también con un idioma extraño, una ideología extraña, hablando de la lucha del proletariado, de la dictadura del proletariado, que el indígena quechua no entendía ni papa, y obviamente no los hacía caso. ¿Qué hacían los subversivos? Estos son soplones, estos están en nuestra contra, y también los ametrallamos. El triste resultado de todas esas confusiones fue que, según la Comisión de la Verdad, yo no estoy avalando a la Comisión de la Verdad, no sé, pero es un referente que dice que el 53% de las víctimas fatales de la guerra interna fueron indígenas. Perdón, fueron obra de las Fuerzas Armadas, de los agentes del Estado. No, es al revés.
que el 53% es obra de Sendero Luminoso y el 47% de muertos es obra de las fuerzas del Estado, el 2% del MRTA y el 1% de las rondas campesinas. Esto nos da una idea cómo la población indígena estuvo entre dos fuegos. Pero lo más triste y lo que debe llamarnos a la reflexión es que el 80% de las víctimas fatales fueron quechohablantes. Y eso debemos tener muy en cuenta si queremos construir un partido. Un partido que envíe un mensaje de paz, de integración entre todos los peruanos, entre los peruanos de ambas culturas. Un partido que logre superar este abismo de diferencias. Porque si no superamos esto, el Perú se va inevitablemente hacia un caos total, hacia un enfrentamiento de todos contra todos, que es lo que no quisiéramos quienes todavía tenemos fe en la paz, fe en la democracia. Y es por eso que debemos construir un proyecto político, un mensaje que sea consciente de esa realidad. Un proyecto que tome en cuenta a esos 10 millones de peruanos quechohablantes, a esos 10 millones de peruanos de comunidades indígenas y a sus hijos, a sus descendientes que migraron a las ciudades y que son los sectores populares de la capital, como decir Villa Salvador, Villa María, San Juan de Lurigancho, Huaycán, Vitarte, que es la población mayoritaria de Lima. Si hablamos de esos 10 millones de comuneros activos de las comunidades campesinas y le sumamos los que emigraron a las ciudades, estamos hablando aproximadamente de un 50% de la población nacional. Consecuentemente, ningún partido político que venga con esta visión puede ser realmente democrático, ¿qué te digo?, objetivo, real, legítimo, si no toma en cuenta a esas grandes mayorías nacionales. Ese es uno de los grandes problemas por el cual hay tanto problema político. Estas poblaciones originarias votan por estos políticos porque se les obliga, es la verdad de las cosas. Aquí tendríamos que hablar de la inclusión social. Ese proyecto de la inclusión social actual que nos están dando es una cosa muy incompleta, muy superficial, muy distorsionada. Si se habla de una verdadera inclusión social, tendría que hablarse de una inclusión política, económica, social y cultural. En lo político, en este estado de cosas actual, en el sistema electoral actual, se nos incluye solamente para elegir, solamente el día de las elecciones. Por todos los medios te llevan para que cumplas tu derecho de sufragar.